Lo que yo les voy a comentar es un poco el renacer de un patógeno que no es desconocido para nosotros. Siguiente. Teniendo en cuenta, de acuerdo a lo que comentó el doctor Álvarez, teniendo en cuenta la disminución del SARS-coronavirus de COVID durante estas últimas semanas, a medida que va descendiendo o que va disminuyendo la circulación de COVID, empieza a aumentar un nuevo virus, un nuevo agente etiológico respiratorio, el cual tanto clínicos como científicos y virólogos han puesto como una alerta. Siguiente. Tanto es así que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, han hecho sonar una alarma, indicando que además de las variantes de Delta, de COVID, que está circulando actualmente, cada vez más niños contraen el virus sincitial respiratorio. Estas infecciones por sincitial respiratorio disminuyeron drásticamente en los últimos 14, en el último año, muy posiblemente por todas las medidas de aislamiento y restricciones que implementaron los países durante la pandemia. Sin embargo, desde el mes de marzo se ha visto un incremento en los casos de sincitial respiratorio, generándose brotes con ingresos hospitalarios en países como Estados Unidos, España, Chile, Australia. Siguiente. Y algunos investigadores, virólogos, clínicos, dan unas posibles causas de esa explicación o de esa recirculación de sincitial respiratorio, indicando que posiblemente una de las razones posiblemente podría deberse una limitación, a la duración limitada en el tiempo de la inmunidad protectora, ya sea debido a que la protección después de la exposición, ya sea de forma natural o post vacunación, comienza a disminuir con el pasar de los meses, a lo que ellos llaman una seroevanescencia, situación que ocurre con el virus de la influencia, el cual al ser al cual esta protección, esa inmunidad protectora decae hasta un 60% aproximadamente al cabo de 8 meses, un año. Sin embargo, el caso con sincitial respiratorio es un poco más complejo y depende un poco más de esa maduración de ese sistema inmunológico que va desde la infancia y de las diferentes infecciones recurrentes que ocurren a lo largo de la vida. ¿Esto qué quiere decir? Que muy posiblemente esto se deba a que la falta de exposición de estos niños frente a virus como sincitial respiratorio durante este tiempo de confinamiento ha disminuido la protección frente a este virus, a sincitial respiratorio o frente a otros virus respiratorios. Sin mencionar que actualmente tenemos una población infantil que no dispone de la inmunidad desarrollada frente a sincitial respiratorio. Muchos de estos niños han nacido después del mes de marzo del 2020, lo cual son población naif frente a sincitial respiratorio, haciéndoles un poco más susceptibles y para desarrollar para una transmisión y aumentar las infecciones. Por el contrario, otros científicos dicen que puede ser más un posible cambio del ciclo epidemiológico, y es que sincitial respiratorio haya mutado, haya encontrado un famoso nicho ecológico, el cual le permite moverse ampliamente durante el predominio de SARS-coronavirus. O simplemente todo esto se deba a lo que comentó el doctor Álvarez, que es la relajación de las medidas no farmacéuticas y las medidas en cuestión de la reapertura de este tiempo de la pandemia en los últimos meses. Siguiente. Colombia no es ajeno a lo que están viviendo otros países, a lo que está viviendo otros países en el mundo como España. Durante los últimos meses o últimas semanas
hemos visto un incremento de la circulación de sincitial respiratorio, especialmente a partir de la semana 24. Esto quiere decir más o menos a partir de mediados de junio ha empezado a incrementarse la circulación de sincitial respiratorio, sin desmeritar que durante todo el año, inclusive al final del año pasado, en plena pandemia, hubo circulación de sincitial respiratorio marcada, que puede coincidir justamente con la reapertura o relajación de las medidas durante la pandemia. Puede ser coincidirse eso. Siguiente. Actualmente podemos ver que sincitial respiratorio es el responsable o es el agente etiológico que predomina en los menores de 5 años sobre una circulación o de hecho predomina más que el mismo COVID en los menores de 5 años. En, en los menores de 1 año, el 85% de las infecciones respiratorias en este grupo de edad está causada por sincitial respiratorio actualmente. De estos, parte de esos niños, la mayoría, el 22% son niñas y el 24% son niños, pero claramente el sincitial respiratorio es el agente etiológico predominante en los menores de 5 años. Situación diferente a lo que ocurre de pronto en los adultos, donde el agente etiológico que está predominando actualmente es COVID. Siguiente. Sincitial respiratorio no es un virus que para nosotros sea desconocido. Es uno de los virus más comunes en el mundo. Lo conocemos desde 1956, desde su aislamiento, y se le atribuye que es la principal causa de ingreso hospitalario en los lactantes y en los menores, especialmente en los menores de 6 meses. Inclusive se dice que de uno o dos niños, que uno o dos niños de 100 niños menores de 6 meses infectados por sincitial respiratorio requieren hospitalización. Además, también se ha sabido y se le atribuye que es el responsable del 50% de los casos de bronquiolitis y el 25% de las neumonías, afectando también a otras poblaciones de riesgo como son los niños con alguna enfermedad o alguna comorbilidad como enfermedad cardíaca, prematuros, algunos con problemas de desarrollo neurológico. Inclusive puede llegar a afectar a mayores, a personas adultas mayores con alguna comorbilidad. Más del 95% de estos niños son infectados antes de los 2 años y más del 50% presentan una reinfección cada año. No es un virus que genere una inmunidad completa o que genere una inmunidad permanente, por lo cual son comunes las reinfecciones frecuentes a lo largo de la vida. Generalmente la primera infección o la primera infección que tienen los chiquitos es más grave, más severa que las otras infecciones recurrentes que van teniendo a lo largo de la vida. Siguiente. Sincitial respiratorio produce síntomas comunes a los de COVID. Pueden causar enfermedades graves, no solamente en niños, sino en adultos. De las 33 millones de infecciones respiratorias que ocurren al año por menores de 5 años, el 20% están asociadas a sincitial respiratorio. Causa aproximadamente entre 66.000 a 200.000 muertes al año solamente sincitial respiratorio. En Estados Unidos ha provocado 58.000 hospitalizaciones en los menores de 5 años, ocasionando de 100 a 500 muertes al año. Y en los mayores de 65 años ha causado cerca de 177.000 hospitalizaciones, generando unas 14.000 muertes. Siguiente. Colombia. En Colombia la situación es un poco también parecida y no se sale un poco de esto que está ocurriendo o que ocurre a nivel mundial. En el 2019
se reportaron cerca de 4.000 casos de infección respiratoria aguda grave, es decir, de personas que requirieron ser hospitalizados en menores de 5 años. Casi 4.000 casos en menores de 5 años requirieron ser hospitalizados. De estos, el 40, cerca del 40% estaba afectado por, o el agente etiológico identificado en esos casos era sincitial respiratorio. Todo el año, todos los años tenemos circulación de sincitial respiratorio fuerte. Siguiente. Sin embargo, del total de casos fallecidos en menores de 5 años en el 2019, sincitial respiratorio fue o representó ser el 52%, aproximadamente 53%, ser el causante o el virus identificado en esos casos de mortalidad en Colombia en menores de 5 años. O sea que su cifra no es despreciable, o su responsabilidad no es despreciable frente este comportamiento en fallecidos, inclusive en transmisibilidad. Siguiente. Es un virus que en Colombia se ha estudiado mucho. De hecho, se han hecho estudios en Cali, en Medellín, en Bogotá, en Cartagena, en Tunja, y todos comparten cifras similares y se le atribuye que sincitial es el agente etiológico predominante en los menores de 5 años. Inclusive lo han podido identificar como en un 40% del total como el responsable en un 40% de las infecciones en los menores de 5 años. Alguien más, un grupo específicamente, Rodríguez y colaboradores en el Hospital de la Misericordia, eh, logró tener como un dato en tasa de mortalidad del virus de sincitial respiratorio en ese año, en el 2014, que fue de 1.1. Sin embargo, la mayoría de los estudios han estado centrados más en la prevalencia, en estudios de prevalencia o la frecuencia de presentación de sincitial respiratorio en el país. Siguiente. Otros, por el contrario, han tratado de evaluar la estacionalidad o la prevalencia o la misma dinámica de circulación mensual del virus en el país, haciendo diferentes tipos de estudios, ya sean descriptivos, transversales, observacionales, incluso hasta modelos matemáticos. En todos, claramente se evidencia que venía el virus sincitial respiratorio actuando hasta el 2019, tenía un comportamiento dinámico que era que se presentaba en 2 picos fuertemente en el país, uno de abril a junio y en el primer semestre, y otro que estaba asociado entre septiembre a noviembre, otro pico en el segundo semestre. Esta es una gráfica de un estudio que se hizo de más de 10 años, multianual, el cual justamente ese pico se cruzó con las épocas de lluvia y se veía que tenía una asociación. Cuando había época de lluvia en esos meses, de marzo, abril a junio y de septiembre a octubre, tenemos mayor circulación de infección respiratoria y por ende mayor circulación de sincitial respiratorio. Siguiente. Sabemos que de sincitial respiratorio existen 2 subtipos. Dos subtipos, que es sincitial tipo A y tipo B. Sin embargo, los patrones de circulación de ellos es un poco diferente, ya que cada 2 años vemos un predominio de uno de esos subtipos de sincitiales, marcando un predominio de uno de ellos 2 años por uno del otro subtipo. Me explico. 2 años circula fuertemente el sincitial tipo A por uno que circula sincitial B. Entonces hemos tenido que, a partir del 2000, este también es un estudio hecho igual al anterior, multianual, por más de 10 años, donde se vio el patrón de circulación con relación a los subtipos de sincitial,
y se encontró que cada 2 años, desde el 2001, 2000 y 2001, circulaba sincitial tipo A, pero por el contrario, al siguiente año, da lo que circulaba era sincitial tipo B. Y volvía, al 2003, volvía y circulaba sincitial tipo A 2 años y tenía como un patrón de circulación bianual de sincitial A. Muchos autores o muchas personas creen que la circulación de sincitial A o la evidencia de la circulación de sincitial A es un poco más fuerte o más agresiva las infecciones. Sin embargo, no es algo que pueda reafirmarse o que esté realmente comprobado, ya que todavía ha sido incierto. Si nos ponemos a mirar de pronto en lo que ha pasado en los últimos, para este año, deberíamos tener una circulación más de sincitial tipo A que de sincitial tipo B, pero no podríamos echarle la culpa a que las infecciones con sincitial tipo A sean más graves, más severas que las de sincitial B. Eso aún está por discutir. Siguiente. Sin embargo, y un poco para finalizar, no deberíamos olvidar que las infecciones respiratorias agudas en el país son la primera causa de mortalidad en menores de 5 años, que es una de las principales causas también de muerte en los mayores de 60 años y que actualmente comparten muchos aspectos comunes con COVID, con SARS. Una de esas es su transmisión, ya que son virus que se transmiten vía aérea, con contacto directo, con vómitos, o que también pueden tener signos de alarma comunes, el caso de tener una fiebre mayor a 37, dificultad respiratoria, y que las mismas medidas de prevención para mitigar el contagio de SARS-CoV-2 nos ayudan a mitigar otras infecciones respiratorias. Es un virus que puede durar de 1 hora o más en las manos, que puede durar hasta 5 horas en superficies y que en los pañuelos o en los clines puede durar varias horas, más de 2 horas, que no es un virus que se trata o se cura con antibióticos en los chiquitos y que no contamos con una vacuna actual, pues la vacuna que hay o que está en experimentación está en fase 3, pero no contamos con una vacuna para mitigar las infecciones por sincitial respiratorio actualmente. O sea que solamente nos quedan las medidas preventivas que llevábamos hasta el momento durante la pandemia o que se implementaron durante la pandemia para mitigar el contagio de SARS-CoV-2. Y que actualmente, debido a las reaperturas de las escuelas, la reapertura de la sociedad, estas medidas se relajan y están generando que se incremente el contagio, la transmisión de virus como sincitial respiratorios. Muchas gracias, doctora Juliana, por su presentación. Doctor José, yo Lázaro, no sí, sé si tenemos tiempo para una pregunta. yo quiero preguntarle solamente a la doctora Juliana algo, y es que yo soy infectólogo de adultos y nosotros en adultos generalmente no hemos pensado en virus sincitial respiratorio. Sin embargo, a principios del siglo se veía como, por lo menos en algunos hospitales americanos, el 10% de los pacientes mayores de 65 años con infecciones respiratorias tenían, o con síntomas respiratorios, tenían evidencia de infección por virus sincitial respiratorio Ujú. en adultos. Y en su presentación usted lo mencionó, pero nadie hace énfasis de cómo el virus sincitial respiratorio puede afectar gravemente a los pacientes mayores de 65 años. Yo quisiera saber qué hacemos en Colombia para saber si eso sí es verdad o no, si en Colombia es el mismo problema, cómo estamos vigilando la infección respiratoria en adultos mayores por virus sincitial respiratorio. Pues bueno, yo le cuento desde mi experiencia, desde que cuando manejaba la vigilancia por laboratorio de influenza y otros virus respiratorios. Realmente hacíamos una vigilancia en todos los grupos de edad y hacíamos un diagnóstico de todos los virus respiratorios y encontrábamos sincitial respiratorio en adultos mayores, porque justamente son las personas que cuidan a los chiquitos y son los que se van a contagiar. Muchas veces se deja a los niños con los abuelos y ahí se contagian y ellos también sufren de sincitial respiratorio. ¿Qué se hace? Y si se hacía en vigilancia.
Yo lo que creo es que no está como publicado o documentado estos casos de la vigilancia que vino por muchos años haciéndose y que hay evidencia de que efectivamente los sincitial respiratorio ha afectado a otros grupos de edad diferente a los menores de 5 años. Falta como documentar y poner a conocimiento estos datos de la vigilancia. ¿Qué falta? Y falta es seguir manejando o incrementar las medidas de autocuidado, de seguir enseñando que el sincitial respiratorio no es un virus de solamente niños, sino que también es de adultos. Creo que a todos como científicos o como comunidad que trabajamos en el laboratorio nos hace falta más mostrar los datos para que ustedes lo conozcan y tengan más evidencia. Nos hemos quedado ahí con los datos muchas veces en el laboratorio o muchas veces en el instituto y que no los sacamos o no los mostramos. Creo que esta es parte, ha sido nuestra falla, porque muchos de los datos están, pero no son de conocimiento público, porque se quedaron ahí. Y a veces en la información también nos quedamos un poco con que nos limitamos a hacer unos informes que creemos que no es importante para otras personas. Un comentario adicional, doctor Lázaro. La vigilancia, recuerda, el centinela, y si quieres lo puedes, ella era referente del país, Juliana. La centinela no solamente incluye niños, sino que incluye adultos. Entonces, fíjese que eso ha sido, nos da una visión, aunque los niños son los que más mandan muestras semanales, hoy en día en los hospitales la gente tiene la conciencia, si un adulto tiene sintomatología, los están incluyendo. ¿Cómo se maneja eso, mi doctora Juliana? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando la vigilancia virológica empezó en el país, empezó justamente haciéndolo en niños. Entonces los datos fuertes que habían eran menor de 5 años y los adultos no se hacía una vigilancia de otros virus respiratorios que no se sospechara que no fuera influenza. Realmente el diagnóstico de otros virus respiratorios en el país se empezó a hacer justamente más con la llegada del 2009 o con la incursión de técnicas moleculares para como diagnóstico diferencial. Realmente no era fuerte la vigilancia. Con los centinelas o con la incursión de los centinelas de adultos se empezó a hacer la búsqueda de otros virus respiratorios para tener evidencia que efectivamente circulan otros virus respiratorios. Sin embargo, uno se puede dar cuenta que muchas veces no son tan juiciosos los adultos mayores en ir a consultar, sino que son los chiquitos. Las mamás son más juiciosas en llevar un chiquito a un hospital, a una consulta, que a un adulto en ser responsable y de ir a consultar. Entonces se pierde mucho esa evidencia de circulación. Los centinelas, desafortunadamente, en los últimos 2 años, en el último año, han decaído su papel y el valor agregado que tienen ellos de aportarle al país un dato. Nos hemos quedado y creo que en los últimos 2 años se ha bajado ese papel o esa importancia del papel del centinela y se ha quedado como rezagado un poco. Hay que volverlo a fortalecer, hay que volver a capacitar, hay que volver a enseñar y hay que volver a tratar de hacer un diagnóstico diferencial, porque desafortunadamente a veces nos quedamos en que o hacemos búsqueda, hacemos diagnósticos del virus que esté de moda y los otros no. No sabemos si es que en el 2020 realmente no hubo, fue tan fuerte la vigilancia que de SARS que realmente no se usó diagnóstico, no hubo evidencia de otros virus respiratorios o simplemente fue que nunca se buscó. Y lo digo desde laboratorio nosotros era tanto la saturación por búsqueda de SARS que no teníamos tiempo para buscar otros virus respiratorios. Entonces, en este momento puede ser que es que ya estamos tratando de buscar otros virus respiratorios, pero si de pronto hiciéramos un estudio retrospectivo, encontraríamos otros virus respiratorios durante la pandemia. Lo cierto del caso es que en adultos eso no lo buscamos. No No lo lo buscamos buscamos. en absoluto. Y no entendemos que el virus respiratorio sincitial usualmente es un copatógeno. Usualmente es algo que predispone a las infecciones que matan a esos personas mayores. Cuando uno mira las coinfecciones de los virus respiratorios, generalmente encuentra un virus clásico como sincitial respiratorio
con un virus emergente como un metanemovirus o un bocavirus, incluso hasta un rinovirus, en el cual esas infecciones respiratorias un poco las hace más severas. Pero siempre va a haber un virus clásico como sincitial respiratorio causante con una coinfección con otro virus emergente que hace que un poco esa sintomatología respiratoria sea un poco más severa. Que no lo buscamos, efectivamente no lo buscamos. No hacemos tan juiciosos. Nos dedicamos o más hacia influenza. Lo otro también tiene que ver es porque las técnicas de diagnóstico que hay están o en los laboratorios, están en este momento hasta ahora está llegando como técnicas de diagnóstico que sean mucho más hábiles, más ágiles y que sean más permisibles para los laboratorios poder hacer ese diagnóstico. Antes, o en las instituciones, había más prueba rápida, no iban a hacer una PCR de pronto, entonces hay una prueba rápida, entonces la sensibilidad decae un poco, entonces como que también tiene que ver mucho con las técnicas de diagnóstico disponibles. Yo creo que ahorita con toda la descentralización de la biología molecular puede aumentar un poco más y puede mejorar digamos que la prevalencia de los virus respiratorios en Colombia. José, ¿tú tienes más preguntas? María Angélica creo que había hecho otro, como dirigida a Carlos, no sé. ¿Tienes el José, tienes el micrófono apagado. Tenemos 2 preguntas, pero nos pasamos ya 15 minutos. No. Bueno, no Yo podemos creo hacer. que le damos paso a la charla siguiente. Sí, señor. A todos muchas gracias, a José Alejandro, a la doctora Juliana y a Carlos, muchas gracias por su asistencia. Me hubiera gustado oír un poquito más comentarios de ellos. Cuídense mucho, hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Adiós.